Buenas tardes. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oremos. Señor, te agradecemos por traernos por segunda ocasión a muchos de nosotros a escuchar tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, sensibilizándolos a la predicación, iluminando el entendimiento para comprender tu verdad, guardándonos también de los errores. Te ruego, Señor, de que hoy podamos presenciar esa realidad que trasciende aún estos milagros de naturaleza física que vemos, y se ha realizado aquella operación en el corazón para que corazones de piedra sean transformados en corazones de carne. Da vida espiritual, Señor, da vida a los huesos secos. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Sea toda gloria por lo que has hecho por tu pueblo, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista en los Lagos de Heredia. Nosotros estamos en un estudio del libro de Hechos, el libro de carácter histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, y en él nosotros hallamos la descripción de cómo la iglesia llevó a cabo o empezó la gran comisión que fue dada en Mateo 28, en otras partes del Nuevo Testamento. Las últimas palabras que el Señor dio antes de ascender y estar con su Padre.
Y hemos leído en esta porción de Hechos 2:42 hasta Hechos 2:47 los frutos en la vida de las personas que escucharon la predicación de Pedro, pero frutos a nivel de cómo ellos se relacionaron. Muchas personas llegaron el día de Pentecostés o el día de la fiesta de las cosechas o fiesta de las semanas, como era habitual. Pero al llegar se encontraron en que ese día había sido determinado que el cumplimiento de la promesa del Espíritu se cumpliera. Y en medio de ese acontecimiento, Pedro se levanta en medio de ellos y empieza a predicar con el poder del Espíritu. Y muchas personas son convertidas, más de 3,000 personas que dieron profesión pública de su fe, que se arrepintieron de sus pecados cuando reconocieron que ellos eran culpables de la muerte del Señor Jesucristo, que ellos lo habían crucificado, que habían crucificado a aquel que el Señor había hecho Señor y Cristo, que Jehová había hecho a Jesús Señor y Cristo, y dolor les traspasó su ser. Y conociendo lo que era ese arrepentimiento para pecados, ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Y como fruto de este perdón, ellos vemos que se apartan ahora de esta perversa generación. Pedro les dice, tienen que ser salvos. Pero ¿qué pasa entonces? No solamente se apartan del mundo, sino que ahora se reúnen con aquellos que han sido salvados. Y vemos que entonces tienen en común todas las cosas, porque han sido salvados por un mismo Señor. ¿Conoce usted lo que es ser parte de una iglesia teniendo en común todas las cosas? Eso es solamente obra del Espíritu Santo. Es lo que usted lee acá. Alguno quiere preguntar, ¿qué es el cristianismo? Ve acá lo que es el cristianismo. Personas que tenían en común una unidad doctrinal, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, participaban en el partimiento del pan o de la cena del Señor, oraban unos por otros, hacían oraciones juntos, alababan juntos en el templo, compartían los alimentos en sus casas y aliviaban las necesidades de los hermanos. Hechos no solo muestra cómo la gran comisión inició para llevarse a cabo, sino también cómo fue la vida de estos creyentes una vez que fueron salvos, cómo se relacionaron entre sí. Por lo tanto, es un llamado para esta congregación, para que por la predicación de la palabra, que muchos acá apreciamos, este fruto también sea evidente en nuestras vidas como iglesia. Sería contradictorio afirmar que tenemos una profundidad teológica, una mayor comprensión de Dios, de la obra del Hijo y del Espíritu Santo y de la salvación, y sin embargo no tener amor entre nosotros. Tal cosa es contradictorio. Eso no ocurre de esa manera. No, es el testimonio de la Escritura en casi cada carta del Nuevo Testamento que algún aspecto de la iglesia se toca. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a ser seres que andan vagando como si no pertenecieran a un cuerpo, sino que nosotros somos rescatados para ser unidos a una iglesia local. Es Dios quien añade a los suyos, nos dice el versículo 47, un verso que muchos de nosotros podemos abrazar por ver la soberanía de Dios en la salvación. Él añadía a los que iban a ser salvos. Pero no se detiene ahí. No debemos solamente apreciar esta soberanía en la salvación, sino también cómo es que se identifica aquel que ha sido salvo. ¿Por qué? Porque se sirven unos a otros, porque se cuidan unos a otros, porque se aman unos a otros para la gloria de Dios. Y si no estás reunido en una iglesia, tú no puedes cumplir este mandamiento de amar al otro, que también ha sido salvado. Por eso nos exhortamos la semana pasada en maneras de poder llevar a cabo esto entre nosotros, exhortándonos con las lecturas que tenemos, ese plan de lectura anual, a exhortarnos a memorizar los versículos que tenemos cada semana. ¿Para qué? Para ayudarnos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, esto es, en la palabra de Dios, a asistir a los cultos de oración,
a asistir todavía con mucha más razón en estos domingos que nosotros tenemos la oportunidad de hacer este memorial de la Cena del Señor que ha sido ordenada. Que aprovechando ahora este cambio de horario de los cultos a las 5 de la tarde, abramos las puertas de nuestras casas y seamos hospedadores. Que podamos recibir a aquellos que tienen que venir de largas distancias, ya sea de partes de San José, de Alajuela, de Heredia. ¿Para qué? Para que así podamos nosotros compartir para las necesidades de los santos, como dice Romanos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Y la verdad es que se puede ser hospitalario con muy poco, con mucho menos de lo que nosotros pensamos. Y finalizado el sermón la semana pasada, recordaba una expresión que aprendí de un pastor llamado Don Whitney, a la luz de este mismo texto. El comunismo dice, lo tuyo es mío. El cristianismo dice, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Podemos abrir también las puertas de nuestras casas para invitar a otros a escuchar el Evangelio. Y podemos nosotros entonces, hermanos, a empezar a practicar mucho de lo que nosotros vemos que caracteriza a la comunión de los santos, a la comunión cristiana. Pero recordemos la frase clave que identificaba a cada una de estas manifestaciones. Perseveraban, perseveraban. No era simplemente que ocasionalmente hacían esto, sino que constantemente lo realizaron. Oh, que el Señor nos dé a nosotros de su gracia para nosotros ser constantes en cada una de estas facetas de la comunión de los creyentes. Porque solo de esta manera puede ser realizado, para que la gloria sea para Él. Ahora, llama la atención que el versículo 43 nos menciona los milagros. Parece como que Lucas nos hace un resumen de algo que estaba aconteciendo, pero que no tenemos más detalle. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué señales? No sabemos. Es como que lo deja ahí para que nosotros sepamos que eso está ocurriendo. Pero es hasta que llegamos al capítulo 3 que nosotros tenemos en detalle uno de esos milagros que fueron realizados. Ahora, ¿qué propósito cumplían? Porque es que después de hacernos ese resumen de que habían señales, se nos pasa a contar uno. Eso va a depender siempre de cada situación, porque no solamente vamos a tener este milagro en Hechos 3, sino que en totalidad, en el libro de los Hechos, nosotros vamos a tener más de 20 milagros. Cada uno de ellos, de nuevo, sirviendo un propósito distinto según la situación. Algunos de ellos fueron realizados en presencia de los gentiles. Otros fueron realizados en un contexto de solamente los hermanos de la iglesia. Algunas veces fueron para consolar a personas que estaban en aflicción por la pérdida de un ser querido o alguien que estaba enfermo. En otras, era para dar una oportunidad de presentar el Evangelio, como nosotros veremos que va a acontecer en Hechos 3. Veamos entonces los detalles de este primer milagro que se nos cuenta con detalle en Hechos capítulo 3, cuando un cojo fue sanado. Pero para entenderlo, nosotros necesitamos ver algunos aspectos del contexto. Primero veamos qué nosotros queremos dar a entender por un milagro. ¿Qué es un milagro? Usualmente nosotros como que tendemos a usar el término de forma muy superficial, o que lo usamos muchas veces sin meditar realmente qué es lo que estamos dando a entender por un milagro. En realidad muchas veces se está usando de una manera muy amplia, es decir, donde cada acto sobrenatural de Dios o actos de su providencia extraordinaria los contamos como si fueran milagros. Pero hay una definición más restringida que usualmente se utiliza para los milagros que nosotros tenemos registrados en la Escritura. Es decir, son aquellos actos portentosos o aquellas obras visibles en medio de la creación
donde Dios obra no por encima de las leyes de la naturaleza, o mejor dicho, las leyes de Dios en su creación, sino que interviene en ellas. O sea, los milagros no son una anulación de las leyes de Dios, aunque Él podría hacerlo si quisiera, es Él quien las ha establecido, sino que usualmente interviene en medio del orden que Él ya ha establecido, actuando de una manera que es inesperada. Actuando de una manera que es inesperada. Dicho de otra manera, para entender a qué nos referimos con este aspecto visible, nosotros muchas veces hablamos de la salvación como un milagro, y ciertamente lo es, pero no tiene esta naturaleza visible que nosotros vemos en los actos que son catalogados como milagros en la Escritura, porque todo eso fue evidente. Vemos que las personas se llenaban de espanto, se asombraban por lo que veían. Pero la salvación es de índole espiritual. Entonces nos referimos usualmente a los milagros como esas señales que son visibles, prodigios que podían ser apreciados al ojo humano. Este tipo de señales ha cesado. Pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos creyendo que Dios actúa sobrenaturalmente, porque de hecho nosotros seguimos creyendo que Él sigue salvando a pecadores para su gloria. Y no solamente eso, sino que Dios contesta también las oraciones de su pueblo. Y muchas veces Él contesta de manera providencial y extraordinaria. Porque Dios está vivo y es un Dios que actúa. Nosotros predicamos de los hechos poderosos de Dios. Pero usualmente, cuando uno está enfermo, ¿cómo es que actúa Dios? Bueno, Él va a actuar de manera indirecta, por medio de los tratamientos, de los medicamentos que a nosotros nos sean recetados. Pero es aquí donde tenemos que entonces entender que siempre que alguien es sanado, es porque es la voluntad de Dios. Porque usted puede tener el mejor tratamiento, la mejor medicina, los mejores cirujanos, que si no es la voluntad de Dios que usted sane, no sanará. Por eso en última instancia siempre tenemos que reconocer la intervención divina en cada evento de la historia humana. Pero de nuevo, están aquellos que destacan por ser de índole inesperado y que van o intervienen contra el curso natural de lo que Dios ya ha establecido. Habiendo aclarado eso, el verso 43 nos dice entonces que muchas maravillas y señales eran hechas, pero notemos que no dice que fueron los primeros milagros de los apóstoles. Lo que nos dice es que ellos estaban haciendo milagros, nada más, porque nosotros sabemos por los evangelios que ya los apóstoles, e incluso más que ellos cuando el Señor comisionó a otros 70, ya habían realizado señales en su nombre. Entonces no es que estamos aquí ante los primeros milagros realizados por los apóstoles, no. Nosotros sabemos que el Señor cuando comisionó a los 12 en Mateo 18, Él les dijo lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces muchos de ellos ya sabían lo que era realizar señales y prodigios en el nombre del Señor. Cuando se da el evento de un muchacho que estaba endemoniado, después de la transfiguración, los discípulos no pudieron echar a ese demonio. Y ellos se sorprendieron y le preguntaron al Señor por qué a este no lo pudieron echar, dando a entender de que ellos ya entonces sabían lo que era realizar ese tipo de obra. Más bien aquí la sorpresa de ellos fue por qué no pudieron hacerlo. Entonces Pedro no solamente había estado con el Señor y había visto los milagros que Él había realizado, sino que Él mismo ya sabía lo que era realizar estas señales en el nombre del Señor. Pero hay una gran diferencia entre lo que nosotros tenemos aquí y esos milagros que acontecieron en el Nuevo Testamento. Es que el Señor ya no estaba físicamente con sus discípulos, sino que Él ha ascendido y ahora estos milagros vienen a confirmar que aunque el Señor ha ascendido, Él no los ha abandonado, sino que sigue estando presente con su pueblo, porque Él prometió que otro consolador vendría a ellos. Y estos milagros vienen entonces a confirmar que ellos han sido ahora capacitados por el Espíritu Santo como los hombres designados para iniciar la gran comisión.
Esta curación del cojo ocurre por la mañana. Leemos en el versículo 1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena. Quiero decir más bien, este milagro ocurre por la tarde, porque la hora novena era aproximadamente las 3 de la tarde. Cuando digo aproximado, es que eso podía variar según la estación, pero la hora era fija. Eso no se negociaba. Usualmente los judíos llegaron a tener 3 tiempos de oración, uno por la mañana, uno al mediodía y otro por la tarde. Nosotros leemos en el Salmo 55, 16 y 17 lo siguiente: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces lo que estamos leyendo acá es simplemente que ellos estaban siendo fieles a una costumbre que estaba todavía en el pueblo judío, de orar al Señor a horas específicas. Nosotros leemos que ellos subían. No fue que subieron una vez, sino que el tiempo verbal en el original quiere dar a entender que era algo habitual. Ellos frecuentemente subían al templo a orar a esta hora. La expresión subían era una expresión también para referirse a subir al templo. No que ellos literalmente estaban subiendo o escalando, sino que de esa manera se refería a alguien cuando decía que iba al templo. Voy a subir al templo. Es como que nosotros dijéramos, voy a subir al templo de la iglesia de los Lagos. Simplemente era una forma de dar a entender a dónde era que se dirigían. Ahora, ¿cuál es el principio para nosotros cuando vemos que ellos están asistiendo a una hora particular en un lugar determinado a orar? Es lo siguiente: aunque ellos ahora son cristianos, aunque ellos ya ahora no están bajo el judaísmo, el principio de una vida de oración no ha sido abrogado por ello. Todo lo contrario, ellos lo mantuvieron porque ahora más bien tenían un entendimiento más claro de que cada creyente ahora puede orar a Dios por la obra del Hijo, que Él es el que media para que esas oraciones sean escuchadas. Entonces, para nosotros el principio es que como iglesia debemos también tener día y hora acordados para nosotros reunirnos a orar. Una vez más, eso coincide en nuestro caso a los miércoles a las 7 de la noche. Es el acuerdo. Y hasta el momento no se ha expresado algo diferente que sea un impedimento para la mayoría estar a esa hora. Es el día que hemos acordado que nos vamos a reunir a orar. Porque es una práctica que continúa para la iglesia del Señor. Eso en cuanto al versículo 1. Ahora nosotros entendemos de que fue llevado un cojo a un lugar muy particular. ¿Cómo es llamada esta puerta? Nos dice el versículo 2 que lo llevaron a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Entonces no fue cualquier lugar en el que ese cojo se encontraba. Precisamente fue una puerta que destacaba, posiblemente la puerta de Nicanor, por ser una puerta de un cobre de Corinto, posiblemente una puerta elegante, cara, suntuosa, y que era un lugar muy concurrido. O sea, muchas personas llegaban al templo por esa puerta. Por tanto, los familiares o amigos de este cojo sabían muy bien lo que estaban haciendo. Vamos a ponerlo donde más personas llegan. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades de que recibiera ofrendas, limosnas. Entonces, esa fue una ubicación estratégica. Por eso muchos asocian de que esta puerta, que era mucho más valiosa que el oro y la plata, puede dar a entender por qué Pedro usó esa expresión de que no tenía ni oro ni plata, en alusión de que aún esa puerta era más valioso que eso que él podía dar. Viendo entonces esta circunstancia del momento en que este milagro fue realizado y donde, veamos entonces quién fue el receptor de este milagro. Veamos quién fue el receptor. Nos dice el versículo 2 una vez más: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Un hombre cojo de nacimiento.
Lucas, como médico, él es bastante detallado en muchos aspectos de esta enfermedad y de cómo él fue curado. Él va a ser muy específico que fue tomado por la mano derecha. Él nos va a decir con claridad de que este cojo tenía más de 40 años en esa condición y de que la condición que él tenía era de nacimiento. No sabemos cómo llegó a enfermar, solamente sabemos que nació de esa manera. Por tanto, su condición no era una que se podía tratar fácilmente. No era una cojera por algún accidente que haya tenido en su pie y que eventualmente podía llegar a sanar para que él pudiera caminar de algún modo, aún con dificultad. No, es que él nació así. Y vemos que los discípulos han aprendido una lección. Porque en Juan 9, cuando se encontraron a alguien que era ciego de nacimiento, lo primero que vino a sus mentes fue preguntarle al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera de esta manera? Pero los apóstoles ya no hacen este tipo de pregunta. Un cojo de nacimiento, ¿quién habrá pecado, este o sus padres, para que naciera de esta manera? No, vemos que la dirección del Espíritu Santo, por lo que acontece, es: esto está aquí para que sea para la gloria de Dios. No, el pecado nos ha corrompido a todos de nacimiento. Y esto no es haciendo una mera alegoría de lo que vemos aquí. Es que todo lo que nosotros veamos de este mundo caído es causa del pecado que entró el día que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Ese día entró la enfermedad, la muerte, el dolor por el trabajo, el dolor del parto. Lo que vemos son las cicatrices de una creación que clama, que gime por ver el día en que el pueblo del Señor sea rescatado finalmente. No viene al punto entonces para los apóstoles preguntarse quién pecó. Lo único es que ellos están ante la situación de ver las claras consecuencias del pecado en la humanidad. Un cojo que nació así de nacimiento. El término griego es cholos, es decir, alguien que había sido incapacitado, limitado, tullido. Algunas veces podía aplicar para alguien que había perdido también partes de sus miembros, pero no es el caso aquí porque nosotros vemos que él tenía sus pies y sus tobillos. Era simplemente que no podía usarlos, estaban sin fuerza. Más de 40 años sin usarlos. Y vemos que este hombre estaba allí no por decisión propia, sino que era traído, nos dice el versículo 2, era traído. Ya vemos que esto fue por una posición estratégica para recibir el dinero, pero nos muestra también que esa es la situación de nosotros cuando estamos presos del pecado. Somos llevados por otros a donde quiera, por el pecado. Somos presos de la voluntad de alguien más. ¿Por qué lo ponían para recibir limosna? Es que no había muchas opciones en esa época. No había un programa social para velar por los derechos de ellos. No habían programas de capacitación para enseñarles alguna labor en la cual pudieran trabajar. No, básicamente si usted estaba severamente discapacitado, eso significaba una sola cosa: lo que le queda es pedir dinero. Así de sencillo. Por eso muchos de los que recibieron milagros de parte del Señor, nosotros los vemos que estaban ahí por las calles pidiendo, porque no quedaba otra. Era pedir y vivir a expensas de la caridad de los demás. Y esto entonces nos muestra que este cojo no era parte de la comunidad cristiana todavía. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en el versículo 45 que los creyentes vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si este hombre hubiera sido parte de la comunidad, no tendría que haber estado ahí pidiendo. ¿Por qué? Porque los creyentes hubieran hecho lo necesario para que no hubiera alguien necesitado entre ellos. Pero él estaba ahí pidiendo porque todavía no era parte de esta comunidad de creyentes en Jerusalén. Los judíos tenían instrucciones claras en la ley de que tenían que cuidar de los pobres, de muchas maneras. Pero ellos habían descuidado este mandamiento dado por Dios y más bien habían hecho del dar limosna una virtud. Habían hecho del dar limosna una virtud.
Entonces, Pedro y Juan suben como es habitual a orar. Ellos estaban haciendo lo que habitualmente hacían. Pero ¿por qué hasta ahora llegó a coincidir con el cojo? Nosotros no lo sabemos, pero así el Señor distribuyó el suceso para que en lo que ellos entraran se toparan con el cojo que les iba a pedir dinero. Para el cojo era simplemente 2 devotos más que llegaban a orar. Vemos que él no se refiere a ellos por nombre. Dice el versículo 3 que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, simplemente les rogó que les dieran limosna. Él no dijo, Pedro y Juan, qué bueno que han llegado acá. ¿Tienen algo que darme? No, simplemente 2 devotos que estaban llegando a orar. Él va a hacer lo que tenía que hacer, pedir dinero. Y es aquí entonces donde nosotros alcanzamos un punto de tensión en este relato, porque vemos al cojo pedir y vemos a Pedro y a Juan que le prestan atención, no lo ignoran, lo vuelven a ver y dice el texto que ellos fijaron en él los ojos. Entonces está el cojo pidiendo, ellos que lo vuelven a ver y fija su mirada. Y para aumentar todavía más, Pedro les dice, míranos. Entonces está alguien que está pidiendo dinero, que lo que desea recibir es dinero. Vienen 2 personas que le prestan atención y le dicen, véanos, me va a dar. Entonces, es lo que él está esperando. Míranos, este sí me va a dar a mí. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Qué decepción para el mendigo. Pero entonces, ¿para qué me está diciendo que le preste atención? No, ¿qué era la expectativa de este hombre? No sabemos, pero él estaba ahí esperando que algo iba a acontecer y lo que él usualmente iba a recibir era algo de dinero. Pero de un momento a otro le dicen, no lo tenemos, pero. Oh, los peros de la Biblia, cómo cambian el transcurso. De una mala noticia, ese pero, ahora tenía que transformarlo a él en alguien que iba a estar a la expectativa de algo mejor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y esta expresión que Pedro está usando no es una fórmula mágica, no es que él está usando un conjuro para decir, por el nombre del Señor conjuro que te levantes y andes. No, es una expresión cuidadosamente seleccionada, porque el cojo tiene que entender lo que va a acontecer no es por mi poder, no es por virtud alguna en mí, es en el nombre de Jesús, es decir, en la persona representada en este nombre, en su obra completa. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. No cualquier Jesús, sino aquel que fue dado el título de Jesús de Nazaret, menospreciado. ¿De dónde vendrá algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Este mismo Jesús menospreciado, que vino y habitó entre nosotros, pero que resucitó y que ahora está reinando en los cielos, a la diestra del Padre. Es en el nombre de Él es quien está el poder para sanar. Yo te digo a ti, levántate y anda. Es una referencia completa a la naturaleza, carácter y poder de Cristo. Veamos que además lo llama Jesús y Cristo, aunque en español ese nombre se ha llegado a unir para formar uno solo. Recordemos que cada uno de ellos era diferente. Es Jesús, aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, y el Cristo, el Mesías, el ungido. Como vemos, no es cualquier nombre entonces, definitivamente es el nombre sobre todo nombre, Cristo, Jesús. Levántate y anda. Pedro toma al cojo por la mano derecha, siguiendo el ejemplo de Jesús cuando sanó a su suegra, que cuando estaba enferma de fiebre llegó y la tomó también y la alzó. ¿Y dónde vemos nosotros el milagro? Leamos el versículo 7. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo. No fue que se levantó temblando, no fue que lo tenían que sostener por un rato para que empezara a aprender a caminar, no. Fue al momento, de inmediato, y la fuerza vino a sus pies, fuerza que nunca antes tuvo, no solamente para dar unos cuantos pasos, sino para saltar. Un hombre de más de 40 años, saltando. Definitivamente un milagro ha ocurrido. No hubo un tiempo para convalecer, no hubo un tiempo para que él tuviera que caminar sujetándose de las paredes. No, sus pies fueron afirmados porque la obra del Señor es completa. Lo que Él hace, lo hace bien. El Señor Jesús no falla, y este es su poder para hacer andar a aquellos que no podían, para que ahora anden en sus caminos. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta que vemos nosotros entonces de parte de este hombre? ¿Qué fue lo que hizo él, aparte de saltar de alegría y de gozo, que es casi comprensible? Nunca antes había caminado y ahora puede hacerlo. ¿Cómo se va a contener si ahora está sintiendo el vigor en sus piernas? Pero es que no solamente se detiene ahí. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo 8? Saltando y alabando a Dios. Alabando a Dios. Antes de salir corriendo a su familia, antes de salir corriendo donde sus amigos y decirles, vean lo que ha ocurrido, no, al templo a alabar a Dios. Podemos ver lo grande que ha ocurrido, que hay algo que aquí no se nos dice. No se nos dice que él, saltando, luego dijera, un momento antes de entrar, déjenme recoger el dinero que tengo ahí. No sabemos qué pasó con eso. Es que ya no importaba. Algo mucho mejor has recibido. La sanación por su fe en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué entró? Para alabar a Dios. Él atribuye entonces correctamente este evento al poder de Dios en Cristo, que ahora Pedro, como discípulo del Señor, ha realizado en nombre de Él, en el nombre de Jesús. Hermanos, muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, no hemos sido receptores de un evento como este. ¿Cuántos de nosotros podría decir, viera, yo no podía caminar, nací ciego y ahora veo, físicamente hablando? Pero no tenemos nosotros, como este cojo, razones para alabar a Dios. Tenemos nosotros razones. Y uno puede decir, sí, bueno, creo que la respuesta natural, decir que sí. No, ¿estás convencido de que hay razones para alabar a Dios? Porque si has sido salvo por la fe en el nombre del Señor Jesús para perdón de tus pecados, siempre tendrás razón más que suficiente para alabar a Dios. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Con su poder me ha salvado, su sangre me ha limpiado. A Dios sea la gloria. Hay razones para alabar a Dios por lo que ha sido hecho en uno, por pura gracia y misericordia. Entró al templo a alabar a Dios. Entramos nosotros entonces con ese entendimiento en nuestra mente cada día que nos reunimos aquí como iglesia, que venimos aquí a alabar a Dios. No simplemente venimos porque hay que venir, venimos porque es lo que se espera de uno que dice ser creyente. Vengo porque estoy ahora como miembro. No, yo quiero venir a alabar a aquel que es digno de toda adoración. Pero eso solo ocurre en el corazón cuando el gozo de la salvación es comprendido, de que uno era un imposibilitado, un pecador, muerto, merecedor del juicio divino, y que Dios extendió su gracia y un día dijo, levántate y anda. Y anduvimos. Aquellos que solamente buscábamos el camino del mal, de satisfacer nuestros propios deseos, ahora andamos en el rumbo para glorificar a Dios con nuestras vidas. Siempre habrá razón suficiente si hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe en Cristo. Siempre hay razón suficiente.
Dios siempre es digno de alabanza por lo que Él es, por sus atributos, por sus obras. Por eso, todos aquellos que no le den la gloria en esta vida, eventualmente lo darán cuando llegue el día del juicio final, porque Él es digno de toda gloria. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ha extendido su misericordia para nosotros alabarlo a los pies del Señor Jesucristo, echando nuestras coronas delante de Él. He dicho que ha sido por la fe. ¿Por qué es que he dicho esto? Porque el versículo 16 del capítulo 3 nos confirma por qué fue este hombre sanado. Dice Pedro a la multitud: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué fue sanado? Por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe en este nombre que Dios ha confirmado como el único nombre, ahora tiene completa sanidad. Por eso fue. Al igual que Jesús terminó con estas palabras muchos de sus milagros, aquí también podemos decir lo mismo. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe en mí, en Jesús, tu fe en mí es lo que te ha salvado, es lo que está implícito en la expresión. Y nos muestra entonces la relación correcta. Los milagros no fueron hechos para dar fe. Los milagros no vinieron para dar fe a las personas, sino que fueron en respuesta a esta fe. ¿Es así? De hecho, el Señor incluso llegó a realizar milagros en otras personas para mostrar la gran distinción que hay en algunos que simplemente recibieron un favor y en aquellos que lo recibieron como respuesta a su fe, como en el caso de los leprosos. Fueron también limpiados, pero solo uno fue salvo. Uno podría sospechar que este relato podría acomodarse para muchos de los engaños modernos. Vea, usted puede ser sanado por completo como respuesta a su fe. No es lo que está ahí en el pasaje. Vemos a alguien que está lisiado, paralítico, tiene fe en el Señor y es completamente sanado. ¿No podríamos nosotros entonces decir que debería esperarse de todo aquel que tiene fe en el Señor que sea curado de todos sus padecimientos físicos? De esta fe milagrera, capaz de obrar esto en las personas. Hay mucha diferencia entre lo que ocurre aquí y lo que se vende en estos días. ¿Por qué? Porque usualmente esa demanda de que tenga fe para ser curado no viene sola. Usualmente las personas tienen que dar algo económico o de otra índole para demostrar que realmente tienen fe. Tiene que ir acompañado de algo más. Y cuando tal milagro no ocurre, ¿qué es lo que usualmente se le dice para cargar todavía con más culpa a muchas de estas personas? Es que ha sido por falta de fe que usted no ha sido sanado. Pero nunca leeremos nosotros en el Nuevo Testamento a alguien que el Señor o los discípulos o alguien más que llegara a realizar un milagro que le dijera: es que no tienes la fe suficiente para realizar tu milagro. No, más bien muchos llegaron a reconocer que su fe era débil. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. A muchos el Señor tuvo que llegar a decirles: no temas, porque ellos no estaban totalmente convencidos de lo que iba a ocurrir. No, nunca tenemos nosotros que un milagro dependiera del grado de la fe de la persona, sino que fueron como respuesta a ellos. No es por alcanzar una medida. Y es bueno ver que este limosnero no tenía nada que ofrecer. Nada tenía que dar. El apóstol no le dijo: bueno, si tienes fe, dame todo lo que tienes y serás sanado. No, eso no es lo que ocurre. ¿Por qué ocurrió entonces este milagro?
Bueno, podemos ver que aparte de la respuesta de este cojo, está la respuesta del pueblo y está la respuesta que Pedro dio. Veamos la respuesta del pueblo. Dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es decir, no fue solamente evidente que este hombre estaba andando y saltando, que eso podía ser perceptible, sino que ellos pudieron notar de lo que él en particular estaba haciendo. Él está alabando a Dios. Y dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estas palabras demuestran que la sorpresa fue tal que quedaron impactados. O sea, no podían dar explicación qué es lo que está ocurriendo. Es este mismo hombre que yo he visto pedir y que yo sé que nació cojo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es más, una de estas palabras, espanto, es de donde nosotros tenemos en español la palabra éxtasis. Es que estaban anonadados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y sin embargo, con todo y ese asombro, hermanos, eso no fue suficiente. El versículo 11 añade otro adjetivo, que ellos estaban atónitos. Pero todo eso no fue suficiente. Estaban asombrados, estaban maravillados, estaban espantados, estaban atónitos, pero nada de eso fue suficiente. Este milagro no llevó a las personas a preguntarse, ¿qué haremos? Vemos que eso no fue la reacción. Estaban asustados, estaban impactados, pero ellos no se estaban preguntando qué tengo que hacer para ser salvo. Eso solamente vino como respuesta a la predicación de la palabra. Y por eso Pedro ve la importancia de aprovechar esta oportunidad para predicar una vez más el Evangelio de Jesucristo. Porque ese milagro no los iba a salvar. Pedro lo sabía muy bien porque él estuvo con el Señor Jesús durante todo su ministerio y él vio como muchas personas, multitudes, acudieron a Cristo y recibieron de parte de él muchos favores, muertos resucitados, multitudes alimentadas, paralíticos restaurados, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, muchos. ¿Pero cuántos fueron salvos? Un grupo de unos 120 eran los que estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu. No, una vez más vemos que este milagro no está aquí para dar fe, sino que el milagro ha ocurrido aquí para dar una oportunidad para que Pedro predique el mensaje que ellos tenían que escuchar. Por eso yo tengo que insistir. Tú que estás aquí esta noche y que muchas veces puedes haber leído esto, relatos similares en la Biblia y quedarte asombrado, o que muchas veces puede quedar impactado con algunas realidades que la Biblia enseña, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La maravilla y el asombro no te alcanza para ser aceptado delante de Dios. No te valdrá en el día final decir, Señor, yo me quedaba asombrado con lo que yo leía en tu palabra. Eso no alcanzará. Muchos se sorprendieron, muchos se llegaron a espantar y dijeron del mismo Señor Jesús, ¿quién es este? ¿Quién es este que enseña con esa autoridad, que no enseña como los escribas? Al final del Sermón del Monte. Y se asombraron cuando Cristo con toda claridad les dijo, el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un necio que edificó su casa sobre la arena. El asombro no es suficiente. ¿Qué estás haciendo con lo que has escuchado? ¿Qué estás haciendo con lo que has leído en la palabra de Dios? ¿Te sorprende nada más? ¿Lo ves como algo bueno? ¿O estás viendo en la palabra el mensaje único de salvación, que solamente hay uno a quien nosotros debemos dirigir toda nuestra atención? A Cristo, el Cordero sin mancha. Vemos también que Pedro, cuando responde entonces, no llega a decirles a ellos aprovechando este milagro, ¿ven qué gran milagro ha sido hecho?
Este cojo era de nacimiento, ustedes lo conocían. Y no solo este milagro ha sido realizado, ustedes deberían acordarse que Jesús llegó a realizar muchas otras señales. Él no inició este sermón de esta manera, porque una vez más, Él ya entendía muy bien que este asombro no era ningún indicio de salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que él hace? Viendo que las personas se reúnen por lo que está ocurriendo, vemos que llegan ahora a otra parte del templo llamado el Pórtico de Salomón. Él lo ve y dice en el versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Entonces vemos que la situación que cualquiera hubiera aprovechado para hacer eco en el evento tan milagroso que acaba de ocurrir, Pedro lo que quiere es de una vez aclarar las mentes de aquellos que están escuchando. Un momento, no se pierdan en lo que está ocurriendo. Y lo primero que tienen que hacer no tienen que sorprenderse de esto que ha ocurrido. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué? Porque muchos de ellos fueron testigos oculares de otras señales y milagros que el Señor Jesús realizó. ¿Por qué se sorprenden? Esto que está ocurriendo no es nada nuevo entre ustedes. El Señor a quien yo sirvo ya había sanado a muchos cojos antes que a este. ¿Cuál es la novedad aquí? No, recuerden, esto no es nuevo. No se maravillen por esto. Pedro tiene que centrarlos en el mensaje que él va a dar, y también los advierte de no poner su atención sobre el hombre, sobre sí mismo. Vea lo que él dice: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Es increíble cómo nosotros podemos ver que la iglesia romana, la iglesia católica, ha distorsionado la misma enseñanza de aquel que ven como la cabeza de su iglesia. Pedro no llevó la atención sobre sí mismo, y sin embargo, ¿qué es lo que vemos hasta el día de hoy? Muchos santos que han sido constituidos, a los cuales usted tiene que orarles para que un milagro sea hecho. Y dependiendo de la categoría, hay santos específicos a los cuales orarles para ciertas bendiciones o retribuciones. Si es para esta circunstancia, órele a este santo. Si es para esta otra, órele a este otro santo. Préndale una velita. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Claman que ese es su cabeza, el primer papa, y sin embargo no acatan la enseñanza tan clara que él dio. No pongan la mirada en el hombre. No pongan la mirada en el hombre. Nosotros somos solamente mensajeros. Nuestro llamado es a ser discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros, no seguidores de nosotros. Somos llamados a predicar el Evangelio para ser discípulos de Cristo, testigos de Él en todas las naciones, no testigos de mi persona. Pedro conocía el corazón humano, cómo éste es dado al orgullo y la exaltación, y cómo esto lo llevaron a él mismo a caer amargamente. Pedro sabía lo que era confiarse en él, en llevar la atención sobre él. Señor, aunque los demás te dejaren, yo no te dejaré. Pedro sabía muy bien qué peligrosa es la adulación, qué peligroso es creerse más de lo que realmente uno es. Pedro dice: no ponga la mirada sobre mí. Hay alguien a quien usted tiene que ver. Ese es mi Señor y Salvador, Jesús. Usted tiene una necesidad mayor que simplemente asombrarse por este milagro. Usted debe arrepentirse de sus pecados para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Estamos nosotros aprovechando las oportunidades que el Señor nos da para predicarle a otros? ¿O estamos llevando constantemente la atención sobre nosotros? ¿Hablamos más de nosotros mismos que del mismo Señor Jesús?
Estamos confundiendo compartir el Evangelio con compartir nuestros logros o cómo nuestra vida ahora es mejor porque estamos en el Señor, dando un mensaje inadecuado. No veamos lo que aquí está dicho. No pongan los ojos sobre nosotros, pongan los ojos sobre aquel que da salvación a toda persona. Es tiempo para unas breves aplicaciones. Uno puede preguntarse, ¿por qué tenemos este milagro como en medio de todo esto que estaba aconteciendo en medio de la iglesia? Ya no era testimonio suficiente ver la comunión, pero de un momento a otro, esos milagros que de forma resumida se nos daban en el verso 43, ahora se nos detalla uno de ellos aquí. ¿Por qué está? ¿Es algo que se nos está describiendo nada más o es que está tratando de prescribir para nosotros de que al día de hoy tenemos que esperar en la iglesia milagros de esta naturaleza? Teniendo entendido, como dije al principio, que tal tipo de milagro visible y portentoso como don dado a alguien para realizarlo en medio de la congregación ya no existe, eso ha cesado. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que ha acontecido no lo podamos aplicar. Veamos, en primer lugar, que Pedro y Juan lo que hicieron con este mendigo fue que le prestaron atención. Aquí hay un llamado, hermanos, para mostrar misericordia. Para mostrar misericordia. Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. No lo ignoraron. Cuán aleccionador debe ser para nosotros que muchas veces hemos escuchado el clamor de personas diciendo que están en necesidad y nosotros simplemente hemos pasado como si no hubiera sido con nosotros. No, aquí hay un mendigo que está expresando lo que él tenía que expresar. Si tenían algo para darle, y los discípulos le prestaron atención, llevaron su atención a él. Y alguno puede decir, bueno, pero muchas veces, Ronnie, yo podría decir como Pedro que realmente no tengo dinero que dar, yo no tengo oro ni plata, y tampoco tengo un don de hacer milagros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, realmente nosotros podremos decir que no tendremos literalmente oro y plata como metales que dar, pero realmente el Señor nos ha dado a muchos de nosotros un trabajo por el cual nosotros podemos proveer para nuestras necesidades y mucho más que eso. Y que de esa manera nosotros podemos mostrar misericordia a los necesitados. Y que podemos mostrar misericordia entre los necesitados. No tengo el don de hacer milagros, pero ¿sabes qué tengo? Lo que el Señor me ha dado para aliviar tu aflicción. Y puedo ser un instrumento para ello. De hecho, fui confrontado en estos días porque en la última reunión que las hermanas tuvieron, hacia el final de esa reunión, llegó una persona que evidentemente se veía como una persona de la calle, un indigente. Y cuando lo vi de primera entrada, eso fue lo que vino a mi mente, alguien que viene a pedir. Y bueno, estuvimos hablando un rato, contándome su situación y las cosas bien duras que le habían acontecido en su vida, pero no sabía qué más hacer. Realmente no tenía mucho dinero que darle, además de que no sabía si era lo más prudente hacerlo en ese caso. Entonces, le di algo de lo que las hermanas habían compartido entre ellas para que comiera, más una bolsa de arroz, y le dije, venga al día siguiente para que hable con los hermanos diáconos. Y ellos podrán atender su situación y estudiar su caso de mejor manera para ayudarle. Pero entienda que yo aquí no administro el dinero de este lugar. Vino el domingo siguiente, él no vino. Entonces yo pensé, bueno, sí, no vino. Eso fue todo. Pero resulta que llegó el domingo pasado, para sorpresa mía. ¿Cuántas veces de nosotros pensamos como, bueno, esto es nada más lo que viene a pedir y quizás no va a venir ni va a haber nada virtuoso en lo que yo estoy haciendo como testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí? Pero vino y no me di cuenta en qué momento llegó, pero yo espero que él haya estado para escuchar la palabra de Dios, y al final él fue obediente, vino a buscarme para que yo le presentara a los diáconos y para que ellos pudieran escuchar su caso.
Ahora se ha trasladado a otra parte, hablando con el hermano Álvaro de en qué paró todo esto al final. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros no podemos ignorar lo que puede ser el testimonio de mostrar misericordia a otros. Que todos van a responder y venir y van a estar receptivos para escuchar el mensaje del Evangelio, no siempre será el caso. Pero nosotros estamos llamados a mostrar misericordia independientemente de cuál sea las respuestas de las personas. Tenemos que dar a aquellos en especial que no nos pueden recompensarnos, dice el Señor. Dar a aquellos que no le pueden retribuir. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo oportunidad para hacerlo, no lo hacemos? Los actos de misericordia, por la misericordia que primeramente ha sido mostrada a nosotros, en que siendo merecedores del juicio eterno, de ser castigados eternamente, Dios en Cristo nos ha perdonado. Y como se nos ha perdonado mucho, ahora podemos perdonar a otros. Y como también se nos ha mostrado tan grande misericordia, puedo mostrarla para con los demás. El juicio de las naciones viene con un llamado claro, separando entre aquellos que se identificaron con las necesidades de muchos afligidos y enfermos, hambrientos y sedientos, y aquellos que no lo hicieron. Y unos para gloria eterna y otros para el castigo eterno. No, hermano, nosotros no mostramos buena voluntad con los demás para ganar el favor de Dios, sino porque hemos conocido primeramente la misericordia de Dios para ser movidos a tenerla con otros. Porque aparte de la gracia de Dios, ahí estaríamos nosotros en el lugar de esa persona o aún peor. Reconocemos que es así. Porque es nuestra tendencia de pensar de que nosotros merecemos mejor de cómo estamos y olvidar de dónde hemos sido rescatados. Pero hay algo más que eso, recordando que una vez más nuestro llamado no es a resolver la pobreza del mundo, sino a aliviar las necesidades. Es que hay una gran oportunidad para presentar el Evangelio. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Él lo llevó ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el mensaje para nosotros. Y llama la atención de que el versículo 43 del capítulo 2 nos dice que los apóstoles hicieron ¿qué? Maravillas y señales. Son las mismas palabras que son usadas en Hechos 2:22 que Pedro usa en el sermón. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Son las mismas palabras, la única que falta es prodigio. Pero son las mismas. Y sin embargo, nosotros no leemos que los apóstoles fueran los varones aprobados por Dios. Nosotros no leemos que Pedro sea el varón aprobado por Dios. Solo uno es el varón aprobado por Dios, Jesús Nazareno. Él es el acreditado. Él es a quien Dios ha designado para salvación. Es Él en quien, clamando su nombre, hay perdón de pecados. Y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Solo Él es. Y Pedro pudo realizar milagros en el nombre del Señor, no en su nombre, no en su autoridad, no en su poder, no, en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros estamos llamados a llevar a las personas a que vean a Jesús también. Muchos otros hicieron milagros, pero solo Cristo es el varón aprobado. ¿Por qué se sorprende que han visto esto? Es por el poder de Cristo que fue realizado. Ha sido su poder. Y espiritualmente hemos visto esta la condición del mundo. Nacemos desde el vientre de nuestra madre, corruptos por el pecado, corrompidos en nuestra totalidad, no buscando a Dios. Y como Pedro, nosotros no podemos salvar a las personas, pero podemos llevarlos a aquel que sí puede. No fue el milagro lo que obró la salvación, fue la fe en el Señor Jesús. Nosotros tenemos el mismo mensaje que Pedro predicó para predicarlo en nuestros días, para salvación de muchas personas. ¿Será eso lo que llevará a las personas al arrepentimiento? ¿Será eso lo que nos llevará a una comprensión de lo que es vivir como comunidad de fe?
Hay veces que nosotros podríamos hasta claudicar pensando que ya esa persona no hay esperanza. Parece que es un caso perdido. Yo no voy a seguir hablando con él. No claudiquemos porque solo en el Señor hay salvación. Y con mucha más razón es que nosotros vamos a ser llevados a clamar: Señor, ten misericordia de él, reconociendo que no está en nosotros tal poder, sino solamente en la persona de Cristo. Porque, hermanos, si el Evangelio no fuera suficiente, tengamos por seguro que el Señor nos hubiera dejado en su palabra las instrucciones de qué otras cosas hubiéramos tenido que hacer aparte de predicar el Evangelio. Pero no, porque el Evangelio es suficiente, es lo que hemos sido comisionados a predicar. Y es lo que el Espíritu Santo usará para quebrantar los corazones. Hay un relato acerca de un papa en el siglo XII que se acercó a uno y caminando decía, al ver los edificios y los tesoros que tenía el Vaticano, y dijo: mira, ya nosotros no podemos decir que oro y plata no tenemos. Y él respondió: bueno, tienes razón, pero veo algo más. Creo que tampoco podemos decir ahora: levántate y anda. ¿Por qué? Porque habían acumulado para sí. Pero nosotros estamos llamados a desprendernos de todo aquello para predicar aquel mensaje que solamente vale la pena predicar. Pedro dijo la verdad. Él no tenía oro ni plata. Él le dijo al Señor: yo lo he dejado todo por ti. Y vemos que cuando las personas daban sus cosas para los necesitados, que ellos no se estaban dejando de ese dinero para ellos, porque Pedro tenía su mirada en una recompensa que es eterna. Por eso yo te pregunto: ¿has sido levantado y estás andando en el nombre del Señor Jesús? ¿Crees por fe de que eso puede ser obrado en tu vida, ser rescatado de una vida de pecado para ser transformado en uno que alabe el nombre de Dios? Si es así, que el Señor se compadezca de nosotros para entonces vivir de esa manera que sea evidente para los demás que nosotros andamos y alabamos su nombre. Pero si no le conoces, aquí está siendo confrontado. El mundo solamente puede dar limosnas, pero el Evangelio da salvación completa. Cree en el nombre del Señor y serás salvo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en esta porción de tu Escritura. Nos vemos confrontados con la dureza de nuestro corazón, ante la dureza y escepticismo de este milagro que hemos leído, de darlo por sentado o no sorprendernos, en parte por ello, y aún más, de ignorar el propósito que éste tuvo, y era llevarnos a admirar a aquel que fue enviado en perdón de los pecados de su pueblo, para creer por fe en su nombre. Oh Señor, tú haces que aquellos que están muertos sean revividos a vida espiritual con el mismo poder con el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos. Obra en nosotros una convicción cada vez mayor que nosotros tenemos este mensaje que nos ha salvado a nosotros para salvar también a otros. Que no tenemos que esperar estas señales portentosas, estos prodigios en medio de nosotros para atraer a las personas, sino que se nos ha dado la palabra que es suficiente y eficaz para traspasar el alma de las personas. Que prediquemos con esa valentía y esa convicción de que, espiritualmente hablando, los cojos pueden andar cuando el Espíritu Santo viene y obra la nueva vida en Cristo. Y llévanos hoy, Señor, a contemplar, al celebrar este memorial, que nosotros no estamos aquí simplemente predicando de aquel que vino y murió, sino de aquel que también resucitó y que esperamos que venga por segunda vez. Y que sea un tiempo para considerar nuestros caminos delante de ti y acudir por perdón a aquel en quien solamente hay perdón de pecados, nuestro Señor Jesús.